Bien, sean bienvenidos una vez más a este su canal expositivo con Tulio Reyes Miranda, donde en esta ocasión estamos haciendo una nueva entrega sobre el comentario de la porción de la Torá de esta semana, de la Parshat Shavua, de la porción de la semana de la Torá. Estamos comentando la parsha que lleva por título Yitro, ¿ok? Parsha que inicia eh, en el capítulo 18, pasuk número 1, ¿ok? Hasta el capítulo 20, pasuk número 26. Y básicamente aquí estamos comentando no solamente sobre, digamos, lo que hizo Yitro o Yitro en relación a los portentos que el Eterno realizó por medio de Moshe en Egipto, sino también el evento del Sinaí. En este caso, la entrega del pacto, la entrega del testamento en el Sinaí, y ese es precisamente lo que vamos particularmente a estudiar, los dos pactos, ¿ok? Fundamentado precisamente al comentario de la porción de esta semana, siguiendo pues el orden litúrgico judío de lectura de las escrituras, especialmente la Torá. Muy bien, para iniciar, pues entonces vamos a remitirnos al texto de Shemot, al Sefer Shemot, ¿ok? O el libro de Éxodo, como se conoce, en el Sefer Shemot, en el capítulo 19 y en el pasuk o versículo 5, ¿ok? El contexto, pues, sencillamente nos habla de que los hijos de Israel habían llegado al monte Horeb, ¿ok? Luego de haber pasado por la travesía del desierto, a partir desde, digamos, desde el 15 de Abib, que ellos salen de Egipto, y al llegar al monte Horeb o al monte Sinai en el desierto de Sinai, que radica prácticamente en la península arábica, son un mes y 15 días exactamente, ¿ok? Cuando ellos llegan allí. Y pues, de acuerdo a la tradición rabínica, el sexto día del tercer mes, ¿ok? El Eterno decide manifestarse en fuego en el monte Sinai revelando la Torá. Pero antes de eso, en ese trayecto entre el Rosh Hodesh o el inicio del tercer mes hasta la entrega de la Torá en el Sinai, en ese transcurso hay un diálogo entre el Eterno y Moshe, de acuerdo a la narrativa bíblica, diciendo la siguiente manera. Uno de ellos es la propuesta de establecer o de iniciar una alianza, un pacto, un berit, con la nación hebrea. Y la propuesta, pues viene de acuerdo a la narrativa, viene del Eterno para con ellos en estas palabras. Estoy leyendo entonces el pasuk número 5 del texto hebreo, que dice, Veatá y ahora. Eso es lo que significa, Veatá y ahora, Im Shamoa Tishmeu. Esto literalmente significa si escuchar, ¿ok? Habrás escuchado. Bekoli, a mi voz. Y luego dice, Ush Martem et Briti, que quiere decir y guardaren a mi pacto. Entonces luego dice, vi eh, ¿sí? Vi li segula, ¿ok? Y serán para mí, digamos, como un tesoro, sí, segula significa un tesoro, perdón, de propiedad exclusiva, ¿ok? Y luego menciona Mijol Hamim, de todos los pueblos, Kili
kol haaretz, porque mía es toda la tierra. Entonces, lo interesante es especialmente esto aquí que he puesto en color rojo, esta conjunción que está funcionando como una cláusula condicional que dice, si escuchar, habrás escuchado mi voz. Es decir, y luego dice, y si guardaren mi pacto. ¿Qué quiere decir esta expresión guardar el pacto? ¿A qué pacto en este caso se refiere? Bueno, los rabinos intentando hacer exégesis del texto, bueno, no llegan a las mismas conclusiones. Uno dice que se refiere al pacto, al decálogo, ¿ok? Y otros, como por ejemplo Ibn Ezra, interpreta que eso se refiere, perdón, Rabí Akiva interpreta allí que eso se refiere al pacto de la circuncisión. Otros dirán que se refiere pues allí al pacto ofrecido a Abraham. Entonces, vamos a analizar esto en su contexto mediato, ¿ok? De lo que era un pacto. Este pacto aquí en Éxodo 19 y Éxodo 20, ¿ok? No es un pacto condicional, ¿ok? Porque lleva esta cláusula condicional, ¿ok? Que funciona aquí como una conjunción, cosa que no, cláusula condicional que no está presente en los pactos anteriores, como en el pacto con Noé, ¿ok? En el pacto con Abraham, igualmente el pacto que se repite como promesas para Isaac y para Jacob, no tiene esta cláusula condicional, de la manera que podemos concluir o podemos deducir que esto es un pacto diferente, de un carácter distinto y diferente al resto de los pactos anteriores, porque aquí hay una cláusula condicional que es esta, im. Y la cláusula condicional es si escuchar, verbo infinitivo, ¿ok? Si escuchar, que es muy común en el hebreo, esa combinación o esa duplicidad de verbos, un verbo infinitivo con un verbo de estado imperfecto, ¿no? Shamoa tishmeu, es decir, si escuchar, habrás escuchado mi voz y guardaren a mi alianza. Entonces, en consecuencia, si ustedes cumplen con estas condiciones, entonces ustedes serán para mí una propiedad personal, serán mi tesoro de mi propiedad, ¿ok? Eso es lo que quiere decir segula, mi tesoro. Es decir, como cuando un rey tiene, digamos, tiene ciertos tesoros, tiene ciertos recursos, ciertas propiedades que él guarda, él custodia con un celo muy, muy especial. Eso es lo que en este caso quiere indicar el pasaje. Ahora bien, siendo este entonces el caso de que aquí esta cláusula condicional le brinda un carácter distintivo al resto de los pactos mencionados en el relato bíblico, entonces esta cláusula no está presente, por ejemplo, en Génesis 15 o en Génesis capítulo 9, ¿ok? El pacto con Noé o en Génesis 15 el pacto con Abraham. Esa cláusula condicional no está presente, solo está presente aquí en este caso, en el Sinai. Así que esto es un pacto diferente, ¿ok? Y es importante darle claridad desde lo que el mismo texto hebreo nos está comunicando. Ahora, para nosotros entender este pacto en el Sinaí, necesitamos entender el contexto de los pactos, cómo se llevaba a cabo los pactos en el antiguo cercano Oriente. Y para ello vamos a recurrir a la misma escritura que nos dé o que nos brinde información, ¿ok? Que nos brinde información y podamos deducir cómo es que se llevaba a cabo, cuáles eran las características, los elementos que tenían en la antigüedad un pacto. Así que cuando el Eterno, para nosotros poder entender, para nosotros, mejor dicho, poder dilucidar o entender
que cuando el Eterno corta pacto, en este caso allí con el pueblo de Israel, necesitamos entender el contexto de los pactos que se llevaban a cabo en la antigüedad. Básicamente habían dos tipos de pacto, según pues la investigación histórica y arqueológica sobre cómo se llevaba a cabo los pactos en la antigüedad, en los tiempos del antiguo cercano oriente, ¿ok? Habían dos maneras de llevar a cabo, o dos tipos de pactos, por así decirlo. Hay un pacto de paridad, ¿ok? Pacto de paridad significa pacto entre iguales, ¿ok? Pacto entre iguales. Y tenemos un ejemplo en la misma narrativa bíblica, en el capítulo 21 del Sefer Bereshit, del libro del Génesis. En el Pasuk 22 al 24 encontramos aquel encuentro que tuvo el rey Abimelech, rey de los filisteos, ¿ok? Recuerden que Abimelech es un título real, al igual que el término faraón. El título faraón es el término real del rey de Egipto. Abimelech es el término real para el rey en aquel entonces, ¿no? Para el rey de los filisteos. Y dice allí en aquel tiempo el rey que estaba de turno, cuyo título oficial, pues su título real era Abimelech, que significa mi padre es rey, ¿ok? Estaba acompañado, cuando se dice Abimelech, mi padre es rey, se refiere al rey, aquí está haciendo referencia al dios cananeo, ¿no? Al dios de los filisteos, que en este caso era el dios El, principalmente la deidad reconocida allí precisamente en esa zona de Canaán. Por lo tanto, ese dios al cual el rey al cual el país de los filisteos invocaban, entonces al rey le denominaban de esa manera. Abi, mi padre, y Melech es rey, ¿ok? Mi padre es el rey, refiriéndose a esa deidad. Entonces, él como representante de esa deidad, ¿ok? Entonces, en ese tiempo, es decir, que el rey era denominado en ese entonces como un hijo de los dioses, por así decirlo. Entonces, en aquel tiempo, Abimelech, que estaba acompañado por Ficol, jefe de su ejército, le dijo a Abraham: Dios está contigo en todo lo que haces. ¿Ok? La palabra Dios, la palabra está en plural, ¿no? El sustantivo plural Elohim, o sea, refiriéndose a los dioses está contigo en todo lo que haces. Recuerden que Abimelech prácticamente tiene una visión enoteísta y no monoteísta acerca de la divinidad. Enoteísmo quiere decir que hay varios dioses, hay un panteón de dioses, ¿ok? Un panteón de deidades donde hay un principal que los lidera, ¿ok? Y ese es el dios o la deidad, el que en este caso, el que los comanda. Ese es el concepto enoteísta. Que en este caso Abimelech tiene. Entonces luego dice, noten, Dios está contigo, es decir, los dioses en realidad está contigo en todo lo que haces. Júrame ahora por Dios mismo. ¿Ok? La palabra hebrea aquí, Hishavea, ¿ok? Hishavea li velohim. ¿Ok? Júrame por los dioses, ¿ok? Por los dioses. Júrame por los dioses que no me tratarás a mí con engaño, ni tampoco a mis hijos, ni a mis descendientes. Júrame a mí, mejor dicho, y al país que te ha recibido como un como un extranjero, como un residente, mejor dicho, nos tratarás con la misma lealtad. La palabra lealtad aquí, estoy leyendo la nueva versión internacional, y aquí está traduciendo correctamente la expresión hebrea Gesed, ¿ok? Kagesed, es decir, me tratarás como la lealtad, ¿ok? Como la lealtad o según la lealtad, según el Gesed, que en otros lugares traduce como misericordia, bondad, ¿ok? Aquí lo traducimos como lealtad porque ese es el concepto, ¿ok? Tratarás con la misma lealtad con que yo te he tratado. ¿Y qué dice Abraham? Respondió Abraham:
lo juro, es decir, anojí y shaveah, es decir, yo lo estoy aquí jurando, estoy comprometiendo. Entonces noten, aquí habla de un juramento. Entonces, este juramento está mediado por el acto de Hesed. Es decir, Hesed, entiéndase aquí como un acto de lealtad. El rey demanda de parte de Abraham, como él lo reconoce como un residente, y quiero aclarar que aquí no es un pacto de un soberano o un súbdito, sino es un pacto de paridad. Aunque Abimelech es el rey, no está tratando a Abraham como un súbdito. Lo reconoce que es un residente, pero lo está tratando como a un igual. ¿Ok? Por eso esto es un pacto de paridad. Es un pacto de entre iguales. Esto es un juramento, mejor dicho, entre iguales, quiero decir, un juramento. Pero aunque aquí está interpuesto un juramento, esto es equivalente a un pacto. Cuando se establece un juramento, si se quiere hacer oficial, si se le quiere dar la confirmación legal, ¿ok? La constatación legal de ese juramento, entonces se lleva a los términos de un pacto. De modo que un pacto y un juramento es equivalente. La diferencia es que ya el pacto ya se confirma el juramento, compromete aún más el juramento. Por eso luego dice el texto, luego Abraham se quejó ante Abimelech por causa de un pozo de agua del cual los siervos de Abimelech se habían apropiado. Pero Abimelech dijo, no sé quién pudo haberlo. Es decir, aquí Abraham, el rey le exige a Abraham lealtad en cuanto al trato, ¿no? Mira, nosotros te hemos tratado bien, te hemos sido leal. Y Abraham le dice, y bueno, júranos pues que no vas a tratar con Hesed, no vas a tratar con lealtad. Y Abraham le dice, mira, ya yo he juramentado, de hecho el verbo está allí en Nifal, ¿ok? Ya yo he juramentado, ya yo he sido juramentado respecto a esto, pero aquí Abraham le reclama, pero ustedes no me han tratado a mí, no me han tratado a mí con lealtad. ¿Por qué? Porque sus siervos se han apropiado de los pozos que yo he cavado. Entonces el rey, haciéndose el loco, haciéndose el zángano, no sé quién pudo haberlo hecho, me acabo de enterar, pues tú no me lo había dicho tampoco. Entonces Abraham llevó ovejas y vacas, dice aquí, y se las dio a Abimelech. Es decir, estos animales se les entrega a Abraham a Abimelech para entonces confirmar, darle un carácter jurídico, darle un carácter legal y confirmar en este caso el juramento a estos términos que son términos bastante serios y comprometedores, porque luego dice el texto, y los dos hicieron un pacto. En el hebreo no dice así, en el hebreo dice literalmente, Vaikerto, que quiere decir, o Vayikerto, que quiere decir, y cortaron, ¿ok? Sheneigen Berit, es decir, ambos, y cortaron ambos un pacto. Esta palabra cortar es fuerte, ¿ok? O sea, una palabra que indica un serio compromiso. Es decir, a estos rebaños, a estas ovejas y estas vacas las partieron por la mitad. Ambos, tanto Abimelech como Abraham, pasaron en medio de las víctimas pisando la sangre. Ya el juramento adquiere un carácter bien serio, bien jurídico, bien legal, de modo que si Abimelech llega a faltar al juramento, entonces que la sangre de Abimelech sea derramada como la de estos animales. Es decir, que esa falta de lealtad se pagaría con la vida misma. De la misma manera, Abraham pasa por en medio, se compromete Abraham en ser leal a este juramento, en mantenerse fiel a este juramento, y si él falta al juramento, igual pues su vida sea cortada de este mundo en señal de haber incumplido los términos del pacto, es decir, haber incumplido el juramento. Así que este es el contexto de la época de cómo jurídicamente se hacían acuerdos, ¿ok? Cómo se juramentaban
Y ahí pues la palabra vale, ¿ok? La palabra vale porque está poniendo en riesgo el pellejo, están comprometiendo su pellejo, pues su pescuezo lo están comprometiendo allí en este pacto. Así de serio era un pacto. Luego dice allí, luego el relato continúa en el pasuk número 31, por eso a aquel lugar le dieron el nombre de Berseba. En realidad dice en hebreo, dice Beersheba, ¿ok? Porque allí los dos hicieron, ahí sí la palabra es hacer, el verbo asar, ¿ok? Porque allí hicieron un juramento. En realidad el hebreo dice Beersheba ki sham, es decir, le pusieron el nombre del lugar Beersheba porque allí, ki sham, ahora noten, nish veu, porque allí Nishbeu Sheneihem, porque allí se juramentaron. El verbo está en nifal, esta nun que funciona aquí como prefijo, es un verbo en nifal, es decir, una voz pasiva. Los dos ambos se juramentaron allí. Después de haber hecho en realidad no haber hecho el pacto, sino después de haber Vaijertú, Verit Viver, Viver Sheva, es decir, y cortaron un pacto en Beersheba. Entonces, juramentarse lo llevaron a un carácter, no solamente eso quedó allí en juramento, en sencillas palabras, sino que se procedió a darle carácter legal y jurídico a ese juramento al hacer o al cortar, mejor dicho, un pacto. Abimele y Ficol, el jefe de su ejército, pues volvieron al país de los, en este caso, al país de los filisteos. Así que bueno, ahí vemos cómo cuán serio pues era en el antiguo cercano oriente cortar un pacto o llevar un juramento a estos términos bien serios que ambos comprometía, en este caso, sus vidas. Digamos, comprometían sus vidas si uno de ellos llegaba a faltar a los términos, o en este caso llegaba a faltar al juramento ya pactado. Vemos también otro ejemplo de pacto de paridad o pacto entre iguales, el pacto que cortó Jacob con su suegro Labán. Por ejemplo, ven pues ahora, dice en el capítulo 31, versículos 44, y luego vamos a leer el 53 al 54, dice, ven pues ahora y hagamos pacto tú y yo. En realidad dice, cortemos pacto tú y yo. Eso es lo que dice el hebreo, ¿ok? Cortemos pacto tú y yo, y sea por testimonio entre nosotros dos. Es decir, el Dios de Abraham y el Dios de Nahor. Es decir, aquí hay dos dioses. En este caso, el dios de Labán, la deidad que invocaba Labán, Nahor o Labán, y la deidad que invocaba Jacob, denominado el Elohei Abraham, el dios de Abraham. Entonces, el Dios de sus padres, y Jacob juró por aquel a quien temía Isaac su padre. Entonces Jacob, ¿ok? O Jacob, como diría en hebreo, inmoló víctimas en el monte, ¿ok? Inmoló víctimas, tomó víctimas, las partió por la mitad, ¿ok? Y ambos se juramentaron pasando en medio de los animales y llamó a sus hermanos a comer pan. Era costumbre en la época que cuando se celebraba un pacto, es decir, cuando se cortaba un pacto, el pacto se celebraba con una cena o con una comida, donde incluso de esos sacrificios se comía o se participaba del sacrificio y se comía pan y también vino. Y dice allí, aunque aquí no, el texto no refiere, pero hubo una comida. Es decir, era común celebrar la confirmación del pacto a través de un regalo, ¿ok? Se daba algún regalo o se saludaban con un
beso de Shalom, lo que Pablo por allá en sus epístolas va a denominar como ósculo santo, o sencillamente a través de una comida, a través de una cena, como en este caso. Y durmieron aquella noche en el monte. Y por supuesto, este pacto se celebraba en presencia de los dioses, ¿ok? Donde los dioses eran prácticamente testigos, ¿ok? De esa manera, en la antigüedad se llevaba a cabo un pacto. Claro, aquí el compromiso es que Labán le decía, mira, quiero que tú me juramentes que tú no vas a tomar a otras mujeres ni me vas a repudiar, pues, a estas mujeres, refiriéndose a Rachel y a Lea. Por eso se celebra o se le da este carácter jurídico, legal, este juramento, al cortar, en este caso, un pacto. Muy bien. Tenemos otro ejemplo bíblico, entre muchos otros que también la escritura narra. Tenemos el caso de, en el primer libro de Samuel, en el capítulo 20, pasuk número 8, el pacto que celebró, en este caso, David, el rey David y Jonatán. Bueno, en ese entonces todavía David no era rey, sino sencillamente era fugitivo del rey de turno, que en ese caso era Shaul, ¿no? El padre de Jonatán. Dice allí el texto, ya que en presencia del Señor o en presencia del Eterno, has cortado un pacto conmigo. ¿Ok? Has cortado un pacto conmigo, que yo soy tu servidor, te ruego que me seas leal. ¿Ok? Y si me consideras culpable, no hace falta que me entregues a tu padre, mátame tú mismo. De esa manera es como se entendía se entendía cuando se cortaba un pacto. Si uno de los dos era desleal a los términos pactados o a los términos juramentados, entonces uno tenía que, quien había sido desleal, quien había sido infiel, debía morir, ¿ok? En testimonio, pues, de que había sido desleal al juramento. Y esto se hacía en presencia del Señor, es decir, el Señor como testigo de ese pacto. O a veces colocaban una piedra en señal y otras, bueno, más o menos eso era la forma, la costumbre para aquella época. Ahora, esto se refiere entonces, como hemos comentado, a los pactos de paridad. Pero había otro pacto, había otro pacto que se acostumbraba a hacer en la época, y era el pacto que se llevaba a cabo entre un rey y sus respectivos vasallos conquistados. Cuando un rey conquistaba ciertos lugares, ¿ok? Entonces el rey establecía o celebraba o cortaba un pacto donde este pacto denominado pacto de soberanía, porque esto es un pacto que se corta entre el rey y sus vasallos, entre el rey y sus conquistados, entre el rey y sus súbditos, ¿ok? Entonces, este tipo de pactos, aunque se procedía a hacer lo mismo que en el pacto de paridad, ¿ok? Pero es necesario aclarar ciertos elementos o ciertas características que tenía este pacto en la antigüedad. Número uno, cuando un rey conquistaba cierto territorio y con la intención, o cuando un rey era nombrado en cierto lugar, era entronizado en cierto país, en cierto reino, el rey lo primero que intentaba al cortar un pacto era crear un nexo cercano, ¿ok? No un nexo distante, no, tú eres el rey y nosotros somos ahora los súbditos. No, al contrario, el rey quería establecer un nexo más cercano, establecer una relación en términos más familiares. De modo que esto pudiera propiciar una confianza de parte de los gobernados sobre su gobernante, hacia su gobernante. Entonces, esto es lo que vemos precisamente acá cuando el Señor viene a cortar un pacto con los hijos de Israel. De acuerdo a 2 de Corintios, en el capítulo 6,
versículo 16, que en este caso el apóstol Pablo está citando a los profetas, esto habla de un nexo, esto habla de los nexos que precisamente promueve o proporciona el pacto. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por eso la propuesta del Eterno es, si ustedes me escuchan, si ustedes escuchan mi voz y guardan mi pacto, ustedes serán Am Segulá, o sea, el pueblo de un pueblo de mi propiedad, un pueblo como mi tesoro peculiar. Y además dice, yo seré un padre para ustedes y ustedes serán hijos e hijas para mí. Es decir, el rey le brindaba, por así decirlo, a todos sus gobernados una paternidad, de modo que todos eran considerados como hijos suyos, como en este caso estamos viendo acá a partir de este pasaje. Lo segundo que se hacía cuando un rey establecía o cortaba un pacto con sus gobernados, con sus súbditos, el rey se presenta como su benefactor, como uno que le ha brindado un beneficio, como uno que ha hecho algo a favor de ellos. Y eso es lo que precisamente en Deuteronomio, como también en Éxodo 20, y aquí en este caso cito Deuteronomio, precisamente según la costumbre antigua, de esa manera es como Moisés entroniza a la deidad allí cuando se celebró aquel pacto en el monte Horeb. Note, el Señor nuestro Dios cortó un pacto con nosotros en el monte Horeb, que es el mismo monte Sinaí. Y como es costumbre que cuando un rey se anuncia, o cuando el rey es entronizado, entonces el rey proclama, ¿ok? El acto benefactor que ha realizado sobre aquellos que en ese momento ya se erige como rey y como su gobernante. El Señor dijo, yo soy el Señor tu Dios, porque los reyes decían, bueno, yo soy fulano de tal, ¿ok? Su rey, ¿ok? Su Señor. Y dice, yo te saqué de Egipto, país donde eras esclavo. ¿Ok? Entonces aquí vemos precisamente esto que aquí Moisés está, lo que el autor aquí, como en este caso Moisés, está haciendo referencia, esto era común en en esos días antiguos, que cuando un rey realizaba algún acto de beneficio, un acto de sedacá, ¿okay? Un acto de justicia, un acto de beneficio para sus gobernados, entonces él proclamaba su justicia, es decir, proclamaba su hazaña portentosa a favor, en este caso, a favor de ellos. Eso era una de las características, la segunda característica que tenía un pacto de soberanía de un rey a sus súbditos. La tercera característica o el tercer elemento es que el rey expresa su voluntad en determinar las obligaciones juramentadas. Es decir, en virtud de que el rey se ha comprometido con ellos, con sus súbditos, y ya se ha comprometido manifestando el beneficio que ya había realizado a favor de ellos. En este caso, el Eterno ya asumió el compromiso de convertirse en el rey de ellos porque ya él se comprometió por iniciativa de él, por elección soberana, de sacarlos de la esclavitud. Entonces, el pueblo debe responder, los gobernados deben responder a esa fidelidad. ¿Ok? El pueblo también debe responder a ese gesed, a ese acto de lealtad, a ese acto de bondad y de fidelidad que su rey ha realizado a favor en este caso, a favor de ellos. Entonces, el Eterno rescata a los hebreos de la esclavitud, entonces es justo que el pueblo responda con lealtad a este que les ha beneficiado. Por lo tanto, despreciar
despreciar la oferta que ha hecho de convertirse en su rey, entonces un acto muy desagradecido, es un acto prácticamente es no corresponder a este acto de bondad que el rey ha hecho a favor de ellos. Por eso que en este pacto se establecían ciertas obligaciones donde el pueblo expresaba lealtad a su gobernante en virtud, ¿ok? De una manera, pues, era una obligación, pero era una obligación, digamos, movida por la gratitud debido al favor que el rey, pues, ha manifestado hacia ellos. Entonces, cuando dice el texto en Deuteronomio 4, 13 al 14, dice, el Señor les dio a conocer su pacto, noten, las 10 palabras. Aquí entonces concuerdo con ciertos rabinos que cuando leen Éxodo 19:5, cuando dice, si escuchan mi voz y guardan mi pacto, allí mi pacto se refiere a las 10, en este caso a las 10 palabras, porque este pacto tiene una cláusula condicional que implica, digamos, una respuesta del pueblo hacia cómo el rey ha obrado a favor de ellos. Entonces dice el texto, el Señor les dio a conocer su pacto, las Haseret Hadibrot, las 10 palabras, las cuales escribió en 2 tablas de piedra y les ordenó, o sea, les mandó que los pusieran en práctica. En aquel tiempo el Señor me ordenó que les enseñara las obligaciones del pacto, ¿ok? Los términos es decir, los términos del pacto, es decir, los hukim y los mishpatim, que ustedes deberán poner en práctica en la tierra que van a poseer cruzar el Jordán. Entonces, este pacto en el Sinaí demanda, por así decirlo, una obligación de parte del pueblo hacia su gobernante. Demanda una obligación, o sea, una respuesta de lealtad de parte del pueblo, ¿ok? Hacia su rey, hacia su benefactor. Por eso entonces las Haseret Hadibrot, las 10 palabras, comprometen al pueblo a que si han cortado, entran en un pacto con su Dios, entonces prácticamente hay obligaciones que el pueblo debe en este caso llevar a cabo. Por eso que el pueblo responde, haremos todo lo que el Eterno diga. ¿Ok? Todo lo que el Eterno ha hablado, eso haremos y así escucharemos. Por allí responde en Éxodo 24, nace aquella famosa frase célebre de la Torá y en la tradición hebrea, nace benishma, haremos y escucharemos. Entonces, es decir, el pueblo se compromete bajo juramento, ser leal, en este caso, a las obligaciones, a los términos y obligaciones que estaban allí enmarcados en el pacto, es decir, en las 10 palabras como aquí lo menciona. Luego, cuarto elemento, cuarta característica. Cuando un rey establecía un pacto con sus súbditos, entonces se invocaba a los dioses como testigos y que los dioses castiguen si el pueblo es desleal al beneficio que el rey la deidad por medio del rey les ha concedido a ellos. Pero en este caso, el Eterno no se erige a sí mismo como testigo, sino que invoca a los cielos y a la tierra. Por eso dice aquí Deuteronomio 4:26, hoy pongo al cielo y a la tierra por testigos contra ustedes, de que muy pronto desaparecerán de la tierra que van a poseer al cruzar el Jordán, pues no vivirán allí mucho tiempo, sino que serán destruidos por completo. En la antigüedad, quienes, cuando había un litigio, ¿ok? Cuando había un pleito legal, ¿ok? Cuando hay un litigio, un pleito legal, quienes ejecutaban la sentencia del juicio eran los testigos. Por eso dice la Torá, por boca de 2 o 3 testigos, entonces se ejecutará todo juicio o se ejecutará toda
sentencia. En este caso, los cielos y la tierra son invocados como testigos y por lo tanto estos testigos, los cielos y la tierra, testificarían la deslealtad del pueblo con juicios al no caer la lluvia del cielo y la tierra al no producir sus los respectivos frutos, ¿ok? Es decir, que los cielos y la tierra testificarían la deslealtad y la infidelidad del pueblo a las obligaciones aquí pactadas, ¿ok? Entonces, continuamos. Por lo tanto, un pacto tiene un carácter legal, un carácter judicial, ¿ok? Un carácter jurídico, por así decirlo. De esto da testimonio Hebreos en el capítulo 9, pasuk 16 al 21. El autor de Hebreos en la literatura neotestamentaria dice lo siguiente: en el caso de un testamento o de un pacto, ¿ok? Es lo mismo, testamento es la traducción del término griego, ¿no? Que traduce del Brit hebreo, es necesario constatar la muerte del testador, pues un pacto o un testamento solo adquiere validez, o sea, tiene valor judicial, valor jurídico, cuando el testador muere y no entra en vigor mientras vive. Es decir, aquí va a explicar, de allí que ni siquiera el primer pacto, el primer pacto se refiere al pacto sinaítico, se haya establecido sin sangre. Pues después de promulgar todos los mandamientos, es decir, todas las ordenanzas de la Torá a todo el pueblo, es decir, al haber proclamado las obligaciones que ahora el pueblo debía llevar a cabo, y como así el pueblo concordó, ¿ok? Y ese es el pacto que el pueblo, esa fue la respuesta del pueblo al pacto, haremos lo que el Eterno ha dicho. Entonces Moisés tomó la sangre de los becerros junto con agua. Quiero decir que esta manera de cortar un pacto era la forma pagana de cómo los súbditos, ¿ok?, se comprometían con su Dios y por ende con su rey. ¿Ok? Esta era la manera pagana, por así decirlo. Lamentablemente este pacto no perduró porque este pacto se rompió. ¿Okay? Porque días después el pueblo rompe el pacto cuando pues adoran al becerro de oro. Allí el pacto quedó roto. Por eso viene Moshe y rompe las tablas en señal de que el pacto había sido roto. Y por ende, ya que el pueblo había roto el pacto, entonces el pueblo debía sufrir pena de muerte. Porque cuando este pacto se le daba validez y se le daba vigor judicial, vigor y validez jurídico, comprometía las vidas de los pactantes y por lo tanto quien sea desleal, si los súbditos son desleales a su gobernante, a su rey, entonces eso se pagaba con la muerte. De allí que el célebre apotegma del Nuevo Testamento que dice la paga del pecado, ¿ok? Es en este caso la muerte. Entonces roció el libro de la ley y todo el pueblo diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios ha mandado que ustedes cumplan. Quiere decir que las víctimas que allí se sacrificaron en el monte Sinai, quiere decir que los representantes del pueblo, los ancianos del pueblo, pasaron por en medio de las víctimas, asumiendo pues el compromiso de que si ellos no son leales a las obligaciones del pacto, pues que ellos, que su sangre pues sea derramada como la de estos animales. De estos testifica Jeremías capítulo 34 versículos 17 y 18. Ahora bien, aquí entonces entra en juego aquel famoso término hebreo que es el término de Sedek, género masculino, o el término hebreo de Sedaká, que se traduce como justicia, género femenino, ¿no? Sedaká, género masculino, el Sedek. Esto es lo que entonces habla el apóstol Pablo en sus epístolas cuando dice, así describe Moisés la justicia que se basa en la Torá.
Pablo expone aquí dos justicias. Una justicia según la emuná, según la fidelidad, y la justicia según la Torá. Entonces, la justicia según la Torá, que dice aquí así describe Moisés, la justicia, la sedaká. ¿Qué es la sedaká? La sedaká se refiere a que quien juramenta o quien se somete a juramento respeta y cumple los términos del pacto, ¿ok? O cumple lo juramentado, respeta los términos juramentados. Eso es lo que la escritura denomina sedaká, justicia. Entonces, Moisés describe la justicia que se basa en la Torá diciendo, quien practique estas cosas vivirá por ellas. Eso es lo que dice Deuteronomio 6:25. Te será por sedaká, te será por justicia cuando cuides de hacer todo el mandamiento que el Señor te encarga hoy. Pero es que serán los acuerdos del pacto del Sinaí. Los acuerdos, o mejor dicho, el acuerdo que el pueblo debía para con su rey, para con su gobernante y benefactor, comprometía sus vidas y de hecho, bajo juramento, dándole una connotación jurídica y legal, el pueblo se compromete en rendir lealtad a su rey. Por eso dice aquí, quien practique estas cosas, quien haga estas cosas, vivirá en ellas. ¿Ok? Esa es la sedaká según la Torá. Es decir, esos eran los acuerdos, los términos del pacto. Pero la justicia, es decir, la justicia que se basa en la fidelidad afirma. Bueno, no voy a entrar en detalle lo que allí Pablo comenta. Entonces, lo que estoy citando en estos textos es que hay dos pactos, ¿ok? Dos pactos. Es decir, porque hay dos términos de justicia, uno que se basa en la Torá y otro que se basa en la fidelidad. Esa es la misma distinción que hace Pablo en su epístola a los Filipenses en el capítulo 3, versículo 9, que dice, no quiero mi propia justicia que procede de la Torá, ¿ok? Sino la que se obtiene mediante la fidelidad en Cristo, la justicia que procede de Dios basada en la fidelidad. Cuando hablamos aquí de fidelidad, no se refiere a la fidelidad como respuesta del pueblo hacia el pacto o hacia la palabra del Eterno. No es esa fidelidad, porque aquí Pablo está diciendo que ese tipo de fidelidad lo llama la justicia que se basa en la Torá. Al contrario, la justicia de la fe o la justicia de la fidelidad, que es lo mismo que la justificación por la fe, es la fidelidad de Dios para con sus súbditos, en este caso la fidelidad de un rey, quien les beneficia sin exigir una condición a cambio. Esa justicia de fe es la justicia o fueron los términos acordados que el Señor le reveló a Abraham Avinu, a Abraham nuestro padre, allá en Génesis 15, cuando dice la escritura que Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Es decir, en ese mismo día, de acuerdo al pasuk número 18, en que Dios le imputa la fe de Abraham por justicia, dice, cortó en aquel día el Eterno un pacto con Abraham diciendo, a tu semilla daré la tierra. Es decir, este pacto no demanda una condición para que el pueblo pueda disfrutar de los beneficios del pacto. Eso es lo que aquí habla la escritura en relación a la justicia que procede de Dios, la justicia basada en la fidelidad. Es decir, aquí la fidelidad o la fe no es nuestra reacción o respuesta hacia los dones de Dios, o sea, hacia las dádivas de Dios, sino que aquí la fe se refiere a la acción fiel de Dios en beneficiar a su pueblo o a sus súbditos o a sus hijos sin demandar de ellos alguna obligación o alguna cláusula condicionante para ellos disfrutar de las bendiciones
del pacto. Eso es lo que aquí Pablo establece en contraste. Entonces, la justicia que se basa en la Torá es una justicia o es un pacto condicional. ¿Ok? Quien practique estas cosas vivirá en ellas. ¿Ok? Porque si el pueblo incumple el pacto, entonces hay un decreto de Kelalá, un decreto de Menra, un decreto de maldición. Es decir, que su vida sea, en este caso, truncada. La paga del pecado es la muerte. Pero, al contrario, la justicia pactada allí en Génesis 15, esa justicia pactada con Noé, la justicia pactada allí con Abraham, y por ende no es tanto con Abraham, sino con la simiente, no demanda de parte del hombre cierta condición para que ese pacto siga en vigencia. Así que continuamos aquí en Gálatas capítulo 3, versículo 10 al 14, donde estas dos justicias, una basada en la Torah y otra basada en la fidelidad, Pablo la va a explicitar, la va a ampliar en estos términos. Primeramente vamos a leer Gálatas capítulo 3, versículo 10 al 14. Noten lo que menciona allí. Todos los que viven por las obras que demanda la Torá están bajo maldición. ¿Por qué dice Pablo eso? Porque está escrito, maldito quien no practique fielmente todo lo que está escrito en el libro de la Torá. Es decir, están bajo maldición porque el hombre siempre incumple. Mientras el hombre incumpla los términos del pacto, el pueblo vive bajo el decreto de muerte. Pablo llama a ese ministerio, al ministerio del Sinaí, un ministerio de muerte, porque el hombre falla. El hombre siempre está rompiendo los acuerdos de este pacto. Y como el hombre siempre rompe los términos del pacto, entonces hay una sentencia de muerte que pende sobre las cabezas de aquellos que se esfuerzan y tratan por las obras, es decir, por un esfuerzo de lealtad y fidelidad a las obligaciones pactuales. El pueblo siempre termina pues bajo maldición porque nunca termina por cumplir a perfección y a cabalidad los acuerdos, en este caso juramentados o aquí pactados. Ahora bien, dice el apóstol, entonces es evidente que por la Torá nadie, ¿ok? Nadie es justificado delante de Dios. Porque el justo, citando a Habacuc, vivirá es por la fidelidad. Y luego entonces aquí dice que vivir por fidelidad no es lo mismo basar una justicia en observancia de la Torá. Dice, la Torá no se basa en la fidelidad. O sea, no se basa en la fidelidad humana. O mejor dicho, la Torá que el Eterno revela al pueblo no se basa o no descansa en la fidelidad de Dios, sino que depende de la fidelidad de los hombres, de acuerdo a los términos allí concertados. Por el contrario, dice, quien haga estas cosas vivirá por ellas. En cambio, Cristo, el Mesías, Mashiach, mejor dicho, Mashiach, nos rescató de ese decreto de maldición de la Torá, de ese decreto de muerte que pendía sobre a aquellos que estaban obligados, según el pacto, a prestar lealtad a su benefactor. Entonces, Mashiach nos rescató de esa maldición al hacerse maldición por nosotros, pues está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Así sucedió para que, por medio de Mashiach Yeshua, o Yeshua HaMashiach, la brajá prometida a Abraham, la bendición prometida a Abraham, entonces está evocando al pacto abrahámico. ¿Ok? Y aquí entonces, aquí vemos el contraste de los dos pactos, el pacto abrahámico y el pacto en el Sinaí. Son dos pactos diferentes. Uno tiene una cláusula condicional, ¿ok? Mientras que otro no tiene una cláusula condicional que se le demande al hombre. Por eso dice, por medio de Cristo Jesús o por medio del Mesías Yeshua, la brajá prometida a Abraham llegará a las naciones. De paso, no es exclusiva únicamente
del pueblo de Israel, sino que incluye a Israel y también se extiende al resto de las naciones. Y para que por la fidelidad de ese pacto recibiéramos el Espíritu según la promesa. Es decir, que en el pacto abrahámico, cuando el Eterno le dice, a tu simiente daré la tierra, ese pacto no descansa ni se basa en la fidelidad de Abraham. Ese pacto, para que pueda concretarse y cristalizarse, dependía enteramente de la fidelidad de Dios y de la fidelidad de la simiente a quien la promesa fue dada, como más adelante Pablo va a explicar desde el versículo 15. Luego sigue, hermanos, voy a ponerles un ejemplo. Dice, aún en el caso de un pacto humano, estamos hablando tanto de un pacto de soberanía, de un que cortaba un rey con sus gobernados, ¿ok? O un pacto de paridad, un pacto entre iguales, dice, nadie puede anularlo ni añadirle una vez que ha sido ratificado. ¿Cómo se ratificaba un pacto? ¿Cómo el pacto adquiría carácter legal, jurídico y judicial? ¿De qué manera? Cuando se daba muerte a la víctima del pacto, ¿ok? A un sacrificio. Y se pasaba por en medio. De esa manera el pacto era ratificado, nadie podía anularlo ni nadie podía añadirle. Ahora bien, noten, las promesas se le hicieron a Abraham y a su semilla. La escritura no dice y a las semillas, como refiriéndose a muchos, sino a tu semilla como de uno, ¿ok? Dando a entender a uno solo, el cual es Mashiach, ¿ok? El cual es el ungido. Lo que quiero decir esto, la Torá que vino 430 años después, note, está hablando entonces de dos pactos. El pacto allá con Abraham, como dice en Génesis 15:18, en aquel día en que el Eterno le cuenta la fe de Abraham por justicia, en ese mismo día el Eterno cortó un pacto con Abraham diciendo, a tu semilla, a uno, he dado la tierra. Entonces dice, ese pacto que precede a la Torá dada 430 años después en el Sinaí, no anula el pacto que Dios había ratificado previamente para con el Mesías. De haber sido así, quedaría sin efecto la promesa. Entonces continúa, si la herencia de la tierra, ¿ok?, se basa en la Torá, ya no se basa entonces por la promesa. Noten, la herencia de la tierra. Entonces quiere decir que en el pueblo de Israel heredaría la tierra es en base al pacto abrahámico y no en base al pacto de la Torá. Pero Dios se la concedió gratuitamente a Abraham mediante una promesa. Noten, gratuitamente, es decir, sin exigir una condición. Porque cuando algo no es gratis, tú tienes que ganártelo. Entonces, para tú obtener algo, hay una condición para tú obtenerlo. Entonces, en este caso, Abraham recibió la promesa gratuitamente, ¿ok? Mediante una promesa, dice acá. Entonces, ¿cuál es el propósito de la Torá dada allí en el Sinaí? Dice, fue hablada nuevamente, ¿ok?, a causa de las transgresiones hasta que viniera la semilla al cual se hizo la promesa. La Torá fue dada en el Sinaí, fue hablada, dice, nuevamente, fue explicitada para dar a conocer las transgresiones en las que estaba el pueblo. En pocas palabras, la función de la Torá era dar a conocer el pecado, como dice Pablo en Romanos. La Torá, por medio de la Torá, tenemos conciencia de lo que es pecado. Es decir, la Torá vino a desnudar, a revelar el pecado en el pueblo. Esa era la función de la Torá. O sea, señalar los defectos de carácter del pueblo. Para eso la Torá fue dada en el monte Sinaí, pero el pueblo creyó tuvo la percepción de que el pueblo podía
según la cultura de la época, a la manera, al estilo como se cortaban los pactos en aquel entonces, ellos se creían que tenían la suficiente capacidad para llevar a cabo los términos del pacto, cuando más bien lo que la ley les obligaba a hacer no estaba mucho más allá de su capacidad moral y espiritual. Entonces, finalmente el pueblo terminó rompiendo el pacto. Ese pacto quedó abolido. Ese pacto quedó roto. Por eso el Eterno en Jeremías da la promesa de establecer un nuevo pacto. Pero fíjense, en ese nuevo pacto no hay cláusulas condicionales. ¿Ok? Ese pacto descansa totalmente en la fidelidad del Eterno. ¿Ok? No descansa en una respuesta de fidelidad de parte de nosotros. Nosotros sencillamente somos pasivos ante esas promesas allí enmarcadas en el nuevo pacto. Entonces continúa. Gálatas capítulo 4, pasuk número 21 al 25 dice, díganme ustedes, los que quieren estar bajo la Torá, es decir, bajo los términos del pacto de Oreb, bajo los términos del pacto sinaítico, ¿por qué no le prestan atención a lo que la Torá misma dice? Ustedes que quieren estar bajo los términos de ese pacto antiguo, de ese pacto dado en el Sinaí, que es un pacto basado en obras, ¿ok? Ustedes que quieren estar bajo ese pacto, ¿acaso no se han percatado lo que la misma Torá dice? ¿Acaso no está escrito que Abraham tuvo dos hijos? Uno de la esclava, otro de la libre. Dice, el de la esclava nació por iniciativa humana, por decisión humana. Es decir, por eso se habla de que la iniciativa fue una iniciativa carnal, producto de una solución humana. El hombre quiso cumplir las promesas de Dios. Es decir, Abraham y Agar y Sara se unieron allí, planificaron su futuro, no creyéndose ellos capaces de ayudar a Dios en cumplir la promesa, en virtud de que el Eterno les había prometido un hijo a Abraham y a Sara, pero el Eterno se tardaba. Entonces, bueno, vamos a darle una ayudadita a Dios porque, bueno, tú y yo no podemos tener hijos. Entonces, bueno, la solución que se nos ocurre es entonces que tú tomes por segunda esposa o que tomes por mujer en este caso, a Agar. Pero esa iniciativa fue de la carne. Esa iniciativa fue humana. ¿Ok? Pero el Eterno había prometido que Sara tendría un hijo. Pero el de la libre que era Sara, nació, o sea, Isaac nació en cumplimiento de una promesa. Ahí está la diferencia. Ahora, dice Pablo, este relato puede interpretarse en sentido figurado. Esto es el nivel remes de interpretación. Esto es un remes, ¿ok? Lo que la tradición rabínica llamaría una alusión. Este relato hace alusión a los dos pactos. Dice, estas mujeres representan dos pactos. El pacto que el Eterno cortó con Abraham en el Sinai, con Abraham allí entre las partes, en Génesis 15, mientras que Agar representa el pacto en el Sinai. Entonces dice, y tienen hijos, uno que es Agar procede del monte Sinai, noten, y tienen hijos que nacen para ser súbditos, para cumplir las obligaciones que un gobernante demanda de sus gobernados. Nacen para ser esclavos. Es decir, que aquí Pablo está interpretando que el pacto celebrado en el monte Sinaí era un pacto que demanda obligaciones como condición. Por eso dice, Agar representa el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la actual ciudad de Jerusalén porque junto con sus hijos vive en esclavitud. Quiere decir que la percepción del pacto sinaítico es que el Eterno demanda ciertas obligaciones para disfrutar de las bendiciones del pacto. ¿Ok? Pero no está tomando en cuenta el pacto abrahámico.
El pacto abrámico garantiza que en su simiente todas las naciones, incluyendo Israel, serían benditas. ¿Ok? Y esta no demanda condición. Esta no demanda condición. Por eso dice, pero la Jerusalén celestial es libre y esa es nuestra madre, refiriéndose al pacto abrámico, ¿ok? Refiriéndose al pacto abrámico, porque ese pacto, las bendiciones que ésta otorga, no demanda una condición de nuestra parte. Por eso entonces Pablo explica aquí que Dios envió entonces a su hijo, nacido de una mujer, incluso nacido bajo la Torá, para rescatar a los que estaban bajo la Torá, de que fuéramos adoptados como hijos. Es decir, el Mesías vino a dar una nueva percepción, una nueva perspectiva de nuestra relación con el Padre, no verlo sencillamente como uno que exige y demanda, sino más bien como uno que nos ha concedido ya derechos, sin condiciones de nuestra parte. Por eso dice, ustedes ya son hijos, ya lo son, ¿ok? Ya lo son. Dios ha enviado a nuestros corazones al Espíritu de su Hijo que clama Abba. Es decir, que cuando tú llamas a Dios Padre, tu Padre, tú te estás reconociendo a ti mismo que eres hijo. Y por lo tanto ya no eres un esclavo, no eres un súbdito, sino un hijo. Y como eres hijo, Dios también te ha hecho heredero de sus promesas. Eso es lo que aquí el apóstol nos explica. Ahora bien, en un pacto de soberanía, y esto lo dejé al final, en antigüedad el rey, el benefactor, como benefactor del pueblo, asegura la paz para sus súbditos, es decir, el cese del antagonismo y el conflicto, es decir, de sus gobernados hacia su gobernante. El rey garantiza el shalom, haciendo mishpat y haciendo sedaka, haciendo juicio y haciendo justicia. Es decir, el rey, digámoslo así, el rey gana la confianza del pueblo, obrando con su pueblo, con fidelidad, con lealtad, ¿ok? Y trayendo los mayores beneficios, siendo él su benefactor para con ellos, y de esa manera matando o anulando cualquier antagonismo y cualquier vestigio de conflicto. Ahora, esta paz no la proporcionaba el pacto en el Sinaí. El pacto en el Sinaí no garantizaba eso. En cambio, el nuevo pacto, que Ezequiel capítulo 37, ese nuevo pacto lo va a llamar Brit Shalom, pacto de paz. Y noten los términos, los elementos que tiene este Brit Shalom. Noten, tomaré a los israelitas de entre las naciones, está hablando del exilio, recuerde que es Ezequiel, profeta Ezequiel, el profeta que también es deportado junto con los restos de los judíos hacia Babilonia, y el pueblo judío fue disperso juntamente con la tribu del el reino del norte, ¿no? Durante el imperio asirio. Dice, tomaré a los israelitas de entre las naciones donde fueron dispersos en ese primer exilio, por donde han andado, y de todas partes los reuniré. ¿Quién los va a reunir? El Eterno. Yo los voy a reunir. Y los haré regresar. Yo los haré regresar a su propia tierra. El Eterno va a dirigir los acontecimientos para que estos israelitas dispersos regresen a su propia tierra. Y en esta tierra, en los montes de Israel, haré de ellos una sola nación y todos estarán bajo un solo rey. Eso es lo que exactamente Yeshua habla al decir que habrá un solo rebaño. Aquí dice una sola nación y un solo pastor, un solo rey. Y el contexto de la profecía habla del Israel que ha sido disperso. Por eso Yeshua dice las otras ovejas que están en otro redil, aquellas ovejas que no han regresado, están dispersas.
¿Ok? Pero luego, claro, en el contexto de Yeshua se refiere a los goyim, ¿no? Luego dice, todos estarán bajo un solo rey y nunca más serán ya dos naciones, ni estarán divididos en dos reinos. Ya no se contaminará, noten, ya no se contaminarán más con sus ídolos, ni con sus iniquidades, ni actos abominables. Yo, el Eterno, yo los libraré. En el hebreo dice literalmente, yo los salvaré. ¿Y qué significa salvar en el mejor sentido hebreo? No es llevarlos para el cielo, para que canten aleluya, no es eso. Eso no es la salvación hebrea. Aquí lo va a explicar. Yo los libraré y los purificaré de todas sus infidelidades. En pocas palabras, ya en el pueblo no habrá ese ánimo de rebelión y de transgresión hacia los términos del pacto. ¿Ok? Luego dice, ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Mi siervo David será su rey. Este es el Mashiach. Y todos tendrán un solo pastor. Ah, es decir, que de aquí, de este pasaje, Yeshua se inspira a decir que habrá un solo rebaño, una sola nación y un solo pastor, un solo rey. Y dice, caminarán según mis hukim y harán según mis mishpatim y los pondrán en práctica. Habitarán en la tierra, es decir, tendrán la tierra en herencia que les di a mi siervo Jacob, donde vivieron sus antepasados. Estos son promesas. Aquí no hay condiciones. ¿Ok? Aquí no hay condiciones, aquí no hay cláusulas condicionales. Y noten cómo va a llamar ahora estas promesas el Eterno. Ellos y sus hijos y sus nietos vivirán allí por siempre. Y mi siervo David será su príncipe eterno, su Nagid Olam, es decir, su príncipe por tiempos indefinidos. Y luego dice, y haré con ellos un Brit Shalom. Cortaré, mejor dicho, con ellos un Brit Shalom, un pacto de paz, donde esta hostilidad del pueblo, esta enemistad del pueblo hacia su Dios, su idolatría, sus transgresiones, sus iniquidades, sus pecados, ya cesaría. El Eterno se encargaría de purificarlos, ¿ok? De sus infidelidades. Ya la enemistad de parte del pueblo hacia su Dios ya no va a estar. A eso se le llama Brit Shalom. Y como también lo llama, será un Brit Olam, un pacto eterno. Wow, wow, ¿ok? Esto es espectacular. Lo llama pacto de paz, pacto eterno. Y noten que ese pacto eterno lo llama Brit Shalom. Y esa palabra Shalom, que se traduce como paz, va a aparecer por allá y ya vamos a ir a cuál texto esa palabra se repite. Entonces continúa, haré que se multipliquen y para siempre colocaré mi santuario en medio de ellos. Habitaré entre ellos, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y cuando mi santuario esté para siempre en medio de ellos, las naciones sabrán que yo, el Señor, he hecho de Israel un pueblo santo, que precisamente era el condicionante que el Señor había mencionado allá en Éxodo 19, ¿no? En el pacto en el Sinaí. Si el pueblo escucha mi voz y guardan mi alianza, entonces haré de ellos un reino de sacerdotes, una nación santa. Pero aquí el Eterno promete enteramente hacer de ellos un pueblo santo. Es decir, aquí no hay cláusulas condicionales. Ahora bien, ahora podemos entender, este Brit Shalom es lo mismo que Pablo habla allí en Efesios capítulo 2, versículo 11, que Yeshua es nuestra paz, que de los dos pueblos, judíos y gentiles, ha hecho uno solo, derribando mediante su sacrificio el muro de enemistad que nos separaba, pues anuló la ley con sus mandamientos y requisitos, es decir, el carácter obligatorio de la Torá. O sea, no la Torá fue anulada, quiero aclarar, sino las demandas obligatorias de la Torá como los términos del pacto, eso quedó anulado, eso cesó. No la Torá fue anulada, sino los acuerdos en que la Torá fue, en este caso, dada. Eso cesó. Es decir, el sacrificio de Yeshua anula eso.
Esto lo hizo para crear en sí mismo de los dos pueblos una nueva humanidad al hacer el shalom, la paz, a reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo mediante la cruz para que diera muerte a la enemistad. Y él vino y proclamó shalom a ustedes que estaban lejos, dispersos, y shalom a los que estaban siendo acercados, pues por medio de él tenemos acceso al Padre por un mismo Ruach que clama Abba, que clama Padre. Ahora bien, en pocas palabras, Hebreos capítulo 13. El Dios que da la paz, el que otorga el Brit Shalom, el Dios que da la paz, el Brit Shalom, levantó de entre los muertos al gran pastor de las ovejas, al rey David, que habla ya Ezequiel 37, al príncipe eterno, ¿no? Al gran pastor de las ovejas, a nuestro Adoneinu, ¿ok? A nuestro Señor Yeshua por la sangre del pacto eterno. El pacto eterno es el Brit Shalom, el pacto de paz que el Eterno otorga. ¿Y en qué consiste este pacto eterno o este pacto de paz? Que Él mismo nos capacite en todo lo bueno para hacer su voluntad. Es Él el que nos capacita. Él mismo nos capacita. Y que por medio de Yeshua HaMashiach, Dios cumpla en nosotros lo que le agrada. Él hace en nosotros el querer como el hacer según su voluntad. A Él sea la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Ahí está. Ahí está. Ahí vemos entonces la diferencia de los dos pactos. En el pacto del Sinaí, el hombre promete, el hombre jura, pero el hombre no cumple. Y por lo tanto, como el hombre no cumple, ese pacto se rompe. Pero Dios en su gracia no nos paga de acuerdo a los términos jurídicos o judiciales del pacto, dándonos sentencia por incumplir el pacto. Al contrario, el Eterno se vale de eso para dispensar su gracia, para dispensar su favor sobre nosotros. ¿Ve? El Eterno se da a conocer como el benefactor de nosotros, donde ahora ya no exige o demanda de nosotros fidelidad, sino que el Eterno revela ahora su fidelidad en cumplir sus promesas y las bendiciones del pacto en nosotros. Como dice el apóstol Pablo, cuando aún somos infieles, Él permanece fiel. Noten ahora, Patriarcas y Profetas en la página 341, párrafo 3, y con esto termino. Pero si el pacto confirmado a Abraham contenía la promesa de la redención, el pacto abrahámico es el que contiene la promesa de redención, ¿por qué se hizo otro pacto en el Sinaí? Durante su esclavitud en Egipto, el pueblo había perdido en alto grado el conocimiento de Dios, que es Ahabá, que es amor, y de los principios del pacto de Abraham, que no era un pacto basado en condiciones. Esos eran los principios. Era un pacto basado en la fidelidad de Dios, en el Dios que cumple, en el Dios que promete, en el Dios que hace todas las cosas según su voluntad, en el Dios que llama las cosas que no son como si fuesen. Dice, esos son los principios del pacto abrahámico. Al libertarlos de Egipto, Dios trató de revelarles su poder y su misericordia para inducirlos a amarle y a confiar en él. Los llevó al Mar Rojo, donde perseguidos por los egipcios parecía imposible que escaparan, para que vieran su total desamparo y la necesidad siempre de ayuda divina, y entonces los libró. Así se llenaron de amor y gratitud hacia él y confiaron en su poder para ayudarlos. Los ligó a sí mismo como su libertador de la esclavitud temporal. Pero dice luego ella, pero había una verdad aún mayor que debía grabarse en sus mentes.
porque dice ella, entre líneas, habla de que el pueblo concertó su pacto con Dios. ¿Ok? Es decir, el pueblo concertó sus propios términos del pacto según su percepción torcida. ¿Ok? Según su percepción torcida. El Eterno cedió, pero para darle esta lección ahora. Pero había una verdad aún mayor que debía grabarse en sus mentes. Como habían vivido en un ambiente de idolatría y corrupción, y esos fueron los términos del pacto del Sinaí, según los términos de los pueblos idólatras. ¿Ok? No tenían un concepto verdadero de la santidad o del carácter de Dios y de la extrema pecaminosidad de su propio corazón. Por eso que ellos rompieron el pacto. Por eso ellos faltaron al juramento. Dice, de su total incapacidad para obedecer la ley de Dios, la Torá del Eterno. Es decir, las Aseret Hadibrot, las 10 palabras. El hombre no tiene la facultad de llevar a cabo eso. Y de la necesidad de un Salvador. Todo esto se les había de enseñar. Por eso que el Brit Shalom promete que es Dios el que nos capacita en toda buena obra para que hagamos su voluntad. O como dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios, hablando del nuevo pacto, el nuevo pacto es lo que nos hace a nosotros competente como ministros suyos. Esa competencia no la proporcionaba el pacto en el Sinaí, sí la promete el pacto eterno, sí la promete el pacto de paz. Por eso dice el Dios que da la paz, el Dios que otorga el Brit Shalom, es el Dios que cesa en nosotros todo conflicto y toda enemistad hacia Él, reconciliándonos con Él. Esa obra la hace Él. Y mientras esto sea así, quiera el Señor enviar al Mashiach y que esto sea pronto y en nuestros días, y digamos,